Em, Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer el trabajo de atributos de una columna de una tabla con el curso del profesor Guaro, integrantes o estudiantes Álvaro Curas Madani, Andrés Laureano Salazar. Les voy a exponer sobre qué son los atributos de una tabla. La número 22. Atributos de default de una columna de una tabla. Si al insertar registros no se especifica un valor para un campo, se inserta un valor por defecto. Implica según el tipo de datos del campo. Por ejemplo, inserrinto libros. Tenemos como atributos el título, el autor, editorial, precio y cantidad. De valúas que estamos ingresándole, estamos en el dejaba en 10 minutos Juan Reyes Paídos 25.7,100. Como no ingresamos valor por el campo código SQL, insertará el valor por defecto. Es autoincrementable. Es un campo autoincrementable. El valor por el defecto es el siguiente en la secuencia. Si omitimos el valor correspondiente del autor, insertar inserrinto libros, título, editorial, precio, cantidad. De valor estamos ingresando Java en 10 minutos, Paídos en 25 y 7.22. El SQL Server insertará null, porque el valor por defecto es un campo de cualquier tipo que acepta valores nulos. Lo mismo sucede si no le ingresamos en el valor del precio. Inserrinto libros, título, autor, editorial, cantidad. SQL inserta el valor de null porque el valor de defecto del campo de cualquier tipo que acepte el valor de nulos es null. Omitimos el valor correspondiente al título. Inserrinto de libros, autores, editorial, precio. El SQL guardará una cadena vacía, ya que en este es el valor del defecto en el campo de tipo de cadena definido por not null. Acepta valores nulos. Si omitimos el valor correspondiente a la cantidad inserrinto, te va a pasar como los atributos de título, autor, editorial y el precio. El valor se almacenará de 0 porque el campo precio es el tipo numérico, es como el not null, y el valor por defecto de los tipos americanos que no acepten los valores nulos a 0. Pueden establecer valores por defecto para los campos como creamos la tabla. Para ello utilizamos default. Al definir el campo, por ejemplo, queremos un valor del defecto del campo de precio sea 1, sea como en el valor por defecto del campo del autor sea desconocido. Por ejemplo, aquí vamos a crearle una tabla. Créate tabla libros, código ins. El código ins va porque es autoincrementable, ¿no? Ingresas un valor y el código solito se va a incrementar. Título sería varchar de 40, not null. Auto varchar, default desconocido. Default se dice cuando va solo es default, no se va a conocer como un default de un autor. El precio decimal 5.2. La cantidad es int, es not null. Primary key es el código. Si al ingresar un registro omitimos los valores para el campo autor, precio, SQL Server insertará los valores por defecto definidos con las palabras clave default. Inserrinto, los estados vamos a ingresar como los parámetros del título, editorial y cantidad. Es fácil de deducir cómo es en SQL insertar datos o registrar datos o seleccionar datos o borrar datos. SQL Server insertará el registro con el siguiente valor de la secuencia en el código. Con el título editorial y la cantidad ingresados con el autor colocará la desconocida y precio. Entonces, al definir el campo explorará un valor previamente clausurado o sea, será el valor por defecto, si no insertará el valor defecto implícito, según el tipo de datos del campo.
inserto de libros. Por último estaríamos insertando la TBL libros, el título, el autor, el precio, la cantidad. De valor estaríamos ingresando el Gotes con botas, el de Faust de 100. Vamos a pasar al problema resuelto. ¿Cómo sería el problema resuelto de la número 22? El problema resuelto lo vamos a ver en unos instantes. El problema resuelto de la número 22. Trabajamos con tabla libros de una librería. Eliminamos la tabla. Drop table if exist libros, dice. Con ese comando estaríamos eliminando todo lo que es la tabla de libros. Creamos la tabla con el siguiente, la de lectura. Créate table libros es para tbl libros, que es la tabla, el nombre de la tabla se va a llamar libros, pero el código int es autoincrementable, como lo llamamos anteriormente. El título de varchar va a ser de 40, editorial varchar de 15, auto varchar de 30, precio 5,2, cantidad de asignar de not null, primary key, código. Cerramos todo esto y ponemos un punto y coma, y todo esto de acá, todo esto ejecutamos en un SQL Server que rápidamente te estará creando la tabla libros. Después de haber creado la tabla libros, ingresemos algunos registros omitiendo algunos campos para ver cómo trabaja la cláusula de defaults. Este código inserto de libro, estamos ingresando parámetros, título, autor, editorial, precio y cantidad. Y como evalúas, estamos metiéndole de la Java de 10 minutos de Juan Pérez por pedidos. Esos serían todos los valores que estamos ingresando. Como no ingresamos valores para el campo código, se inserta valor de defecto el código de un campo. Es autoincrementable. Si omitimos el valor correspondiente del título, todo esto estaremos ingresando en el tbl libro. El SQL Server insertará una cadena vacía porque el valor de defecto de un campo tipo de carácter definido por output, o sea en esta parte del código. Esa sería prácticamente cómo estaría trabajando en la tabla libros, ¿no? Insertar libros. Y aquí es como vemos, aquí estamos de la tabla. Todo este código que vemos aquí es para borrar la tabla libros, y esto para crear la tabla libros. Este código de aquí que estamos viendo. Para insertar parámetros a una tabla, este es el código. Inserto libros de valores lo estamos llamando todo eso. Eso sería en el ejercicio número 22. Después de la número 22 les voy a explicar la número 28, que es un class orden bis del select. Podemos ordenar el resultado de un select para que los registros muestren ordenadamente por algún campo. Para ello usamos la cláusula orden b. Por ejemplo, recuperamos los registros de la tabla libros ordenados por el título, select código, título, autor, editorial, precio, y a continuación from libros orden b título. Aparecemos los registros ordenados alfabéticamente por el campo especificado. También podemos colocar un número de orden
del campo por el que queremos que se ordene el lugar de su nombre. Por ejemplo, queremos el resultado del select ordenado por el precio. Puede ser select, código, título, autor, editorial, precio. From libros, ordenado por el B5, que el B5 estaría diciendo ordena del número 5. Por defecto, si no aclaramos la asistencia, los órdenes de manera esencial sería el mayor o menor. Podemos ordenar de mayor a menor, por ello agregamos la palabra clave el desktop. Select, código, título, autor, editorial, precio, y ordenamos por el orden B editorial de este. Eso sería de la número 28. Ahora pasamos a resolver cómo sería el orden B. Problema resuelto de la número 28, que sería la cláusula orden B del select. Trabajamos con la tabla libros de una librería. Eliminamos la tabla si existe, y si no existe no eliminamos nada, ¿no? Eso sería por lógica. Pero como si existe, vamos a darle un drop table if existente libros. Se eliminaría la tabla libros. Para crear lo mismo haré. Creamos la tabla establecido con la clave primaria y el auto incrementable con el campo y el código. Create table libro. Código int, auto incrementable, título varchar de 40, título varchar de 30, editorial varchar de 15, precio decimal 5,2, primary key, y ese sería el código. Ejecutarías este código y te estaría creando el campo de la tabla libros, ¿no? Visualizamos la estructura. Describe libros. Si tú quieres ver si has ingresado parámetros acá, ingresamos algunos registros, dice. Si te dice ingresamos algunos registros, te va por la idea en uno, ¿no? De inserrinto, que sería inserrinto libros de títulos, training, título, marcha, editorial, precio, valúas. Los valúas llegarían a ser qué es lo que va a ir dentro, por ejemplo, qué es lo que va a ir dentro de título. Podría ir título, la emoción. Ese sería un título dentro de título, pero que está ingresando como un parámetro de valúas. Así todo esto ingresas a la tabla libros, inserrinto, ingresas registros. Recuperamos el registro de la tabla de líneas ordenados por el título. Como vemos anteriormente, select código, título, autor, editorial, precio, from libro. Pero yo quiero que me muestre ordenadamente por el título del libro. Entonces le pones un orden B, título. Aparecen los registros ordenados alfabéticamente por el campo especificado. Ordenamos por el precio, ¿no? Si usted quiere que te muestre por el precio, fácil, le pones todo esto, select, from, código, título, editorial, precio. Pero ¿de qué estás llamando de la tabla? Libros. Entonces pasas de la tabla libros. Pero tú quieres que te muestre por el precio. Entonces pones orden B, que el 5, que sería el precio, ¿no? Ordenamos libros por dos campos, título y editorial. Qué fácil, ¿no? Sería como decir select from, título, autor, editorial, precio de la tabla libros. Ordenar B, título y coma la editorial. Y ejecuta este código y te estará mostrando lo que está pidiendo, ¿no? De dos campos, el título y el editorial. Así antes le voy a mostrar el código como es. Ya saben el draw table para qué existe, ¿no? Es para borrar la tabla si en caso existe, pero si no existe obviamente no se borra nada. Y aquí creamos nuestra tabla. Ya les he explicado cómo es, lo visualizamos. Y para ingresar registros o ingresar datos a esa tabla, aquí está el código inserrinto libros. Eso sería todo para pasar a la número 29. La número 29 sería operadores lógicos de AND-OR-NOT.
Hasta el momento hemos aprendido a establecer una condición con where. Utilizando operadores relacionados podemos establecer más de una condición con la cláusula where, pues aprendemos operados de lógicos. Son los siguientes, ¿no? Aquí les voy a mostrar. El AND, significa y, el OR significa y/o, el short significa o, el not significa no. O sea, están convirtiéndose, ¿no? De not se convierte, de no significa no al español prácticamente. Invierten el resultado de paréntesis. Los operadores lógicos se usan para combinar condiciones. Precio se supone de 20 pasos, por ello necesitan dos condiciones. Para eso vamos a digitar el código de select por el from, que llegaría a ser de libros, ¿no? Where sería el autor, es igual a Borges. Ans es el precio, que sería menor es igual a 20. Estará dando una condición. Los registros recuperados por una sentencia que une dos condiciones con el operador AND cumplen con las dos conclusiones. Queremos ver los libros cuyos autores sean cuya editorial sea el Planeta. Select por el from libros, where el autor. Eso sería lo que es el where. Aquí estamos viéndolo, ¿no? El operador not invierte el resultado de la condición a la actual. Entonces, los registros recuperados en una sentencia en la cual aparece el operador not no cumplen con la condición de efecto del no. Las paréntesis se usan en encerrar condiciones para que se evalúen cómo son las expresiones. Aquí les muestro el siguiente código de select from libros, where el autor es igual a board, or editorial, por el igual de pedidos, ans el precio es menor a 20, ya no es igual a 20, sino es el precio ans es menor a 20. A continuación les voy a mostrar lo resuelto, ¿no?, de la página del número 29. El problema resuelto en el número 29, trabajemos con dos tablas o trabajemos con una tabla, es lo igual, ¿no? Es lo mismo, pero en este caso vemos que estamos trabajando con una tabla que sería libros de una librería. Eliminamos si existe, claro, si no, no eliminamos nada, obviamente. Creamos con la siguiente estructura. Ya saben más o menos cómo se trabaja este código. Para insertar es igual select from, pero donde llega a cambiar es para recuperar todos los registros cuyo autor sea igual a Borges y cuyo precio no supera los 20 pasos. Tipo mostramos, ¿no? El select llegaría a ser por el from libros, where sería el autor de Borges, and sería el precio menor igual a 20. Prácticamente es así como trabaja el where, como lo podríamos observar en este código que estamos mostrando. Y a continuación acá abajo les voy a dejar el código, ¿no?, de cómo es el existente, cómo trabaja el where, ¿no? Y aquí está todo el código que se muestra en pantalla. Eso sería, ejecutas este código y te muestra, ¿no? Ve, aquí por ejemplo, está creado ya las tablas. Así es como este código. Mira, ve, aquí mostramos un ejemplo de claro, de título, este código, título, autor, editorial, precio, ya habíamos visto. Pero mira, el código es autoincrementable. Aquí es un campo null, no te permite rellenar. En este campo de aquí, todo lo que estoy subrayando, en esos 1, 2, 3, 4 campos, sí te permite ingresar datos, como se podría decir.
pero en este campo donde estoy subrayando no no te deja ingresar datos porque es autoincrementable. Cuando se quiere decir autoincrementable, por defecto se crea un código según que vas ingresando, 1, 2, 3, 4 en ese orden, ¿no? Pero mira acá el título sí se ingresa, ¿eh? Como vemos. Y mira, si le haces un select por from libros, tu URL es igual a peas org editorial de Planeta. Mira cómo te muestra, ¿ve? Código. El autor te mostraría así. Bits ya no te muestra seguido, 1, 2, 3, no. Te bota el 6, ¿ve? Autoincrementable como es. El Planeta, ¿ve? Acá estamos viendo. Es igual así de manera simple que como se trabaja con el código R. Vamos a pasar al número 30, ¿ya? Rápidamente vamos a pasar a explicarles sobre el problema 30. Otros operadores relacionados al Between. ¿Qué significa Between? Es un código para que puedas relacionar una tabla, ¿no? Como pueden ver, los voy a mostrar en unos instantes de qué es el Between. Disculpe, un error lapsos que se fue a la 29. Vamos a volver al 30. Y ahí está el Between. Otros operadores relacionados al Between. Hemos visto los operadores relacionados igual, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, is not, is un valor nulo. Para recuperar nuestra tabla libre nos tiene que el precio mayor o igual a 20, menor o igual a 40. Usamos dos condiciones, ¿no? Unidos por el operador de lógico AND. Select for libros, where el precio mayor a 20, ANS, o sea, y también el precio menor o igual a 40. Podemos usar el Between, ¿no? Para este caso, select from libros, y where el precio, y el Between el 20, que llega a ser o 20 y 40. Que más que nada el Between es para que te seleccionen, ¿no? El 20 o el 40, o el 30 o el 50. En ese caso, bueno. El Between significa entre averiguamos si el valor es un campo dado o el precio está entre los valores mínimo o máximo especificados, ¿no? 20 y 40 respectivamente. Les voy a mostrar el problema resuelto de la número 30. ¿Cómo es resuelto el problema número 30? Trabajamos con la tabla de libros, ¿no? Desde el número 28 estamos trabajando con la tabla de libros. Creamos dos tablas, la siguiente estructura. Esa es la tabla de la siguiente estructura. Ingresamos algunos registros. Todo esto sería lo que es de registros. Ya les he mostrado anteriormente, pero les repito para alguna confusión. Recuperar el registro que tiene mayor precio igual 20 mayor. Aquí está mostrando, ¿no? El código del Between. Cómo sería del where. Pero en este caso de acá ya le mostramos cómo es el campo del Between, ¿no? Select from libros. El where sería el precio. Y el Between el 20 o el 40 que llega a ser. Les voy a mostrar el código de ejecución, ¿no? Seleccionas todo este código que estoy dejando, lo ejecutas y te estará mostrando igual, ¿no? Mira, por ejemplo, en la serie from precio ya lo habíamos visto anteriormente, pero ¿qué pasa cuando tú le aumentas o le digitas el código Between? Te muestra esto, ¿ve? No es igual que esto, por lógica. Pero aquí ya te bota otra cosa, ¿no? Ve lo que se hacer esto. Ve en el stock, en el precio. Eso es lo que es Between. Vamos a pasar al ejercicio número 31. Temario de otros. Disculpe, es la número 30. Se fue al...
Este sería el número 31. Búsqueda de patrones de link o el not link. Hemos realizado una significación de operadores relacionales para comparar cadenas. Por ejemplo, sabemos que recuperar libros cuyos autores sean igual a cadena de Borges, CL, from, libros, web, autor, Borges. Todo esto llegaría a ser lo que es el autor, ¿no? Y les voy a mostrar rápidamente lo que es el problema resuelto del número 31. Búsqueda de patrones, no problema. Trabajamos con la tabla, mayormente ya saben cómo ingresar registros, ¿no? Pero les voy a mostrar rápidamente todos los libros, el código, ¿no? Que eso con el ejemplo algunos más rápido entienden. Aquí como está el ejemplo de lo que es el link, ¿no? Ven. Por ejemplo, yo quiero que me muestre en esta tabla solamente está mostrando de la E en orden desordenado, ¿no? Pero yo digo, quiero que me muestre de la letra que comiencen en A. Y yo pongo CL por from libros, el where, el del título link, que sea que comiencen con la letra A. Y como ven aquí, todos comienzan con la letra A. Ya no está con la letra E, es A, C. Pero en orden alfabético mostrando, ¿eh? A. Y si yo acá le cambio a la letra C, todos muestran los que tienen con la letra C. Es de simple, ¿no? Vamos a pasar al ejercicio 32. El ejercicio 32 sería búsqueda de patrones de los regex. Ya en la número 32 sería esto, ¿no? Los operadores de búsqueda de patrones. Todo sería el ejercicio, búsqueda de libros, contienen M, USAM, CL, from, todo eso. El título, regs. Todo esto sería la consulta. Para ver los títulos comienza de un opcionado. Todo eso, ¿no? Bueno, eso le voy a mostrar el problema resuelto de la 32. Aquí creamos la tabla, insertamos datos y les mostraré qué es el código, ¿no? Con ejemplo, para no ser muy chamullador. Ahí vemos, ¿no? El regex título te muestra portadas separadas prácticamente, ¿no? De la matriz. Todos los que comienzan en mat está mostrando. Como ya no hay mat, te muestra esto. Esto no sería. Y aquí igual, ¿ven? José. Aquí en este ejemplo vemos claramente, ¿no? Voy a pasar al número 40. El índice llamado primario se crea automáticamente cuando establecemos un campo, ¿no? De valores deben ser únicos, o además no pueden ser nulos. De la tabla solo puede tener una clave primaria, por lo tanto solamente tiene un índice primary cache. Ingresamos nuestra tabla, ya eso lo sabemos. Podemos ver la estructura de los índices de la tabla con showins, por ejemplo, showins from libros, que es lo que te muestra cuando digites ese código, ¿no? Aparece el índice primario, creado automáticamente por el definidor del campo, código como clave primaria, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero vamos a ver la estructura, ¿no? Pleno, creamos la tabla, ya sabemos eso. Y vamos a la estructura del índice de la tabla, ¿no? Show index from, la siguiente información. Table, es en inglés, ¿no? Pero en español sería table.
o tabla. Not subió un Key subió un name, su nombre, ¿no? Column del guión name sería la columna y su nombre. Y acá un nut, libro, cero, primer y código, ¿no? Les voy a mostrar cómo trabaja esto. Seleccionas el código y ejecutas, ¿no? En SQL Server. Cómo te mando. Increíble, ¿eh? Cómo te muestra. Después de haber creado el código, el showing es home libros, mira cómo te manda, ¿no? Tabla libros, dice. O sea, ¿de qué tabla, no? Tabla libros. El nothing, cero. No se encontró. Keynan primario, dice, ¿no? Sec 1. Código con la colección A, orden, 0, vacío, ins, bitrate. El tren, ¿no? Bitrate. Esto sería ejecutado en SQL Server. Les voy a pasar a explicar la número 42. Dijimos que hay tres tipos de índices, ¿no? Índices como un índice. Hasta que ahora solamente conocemos la clave primaria que definimos al momento de crear una tabla. Vamos a ver el otro tipo de índice. Como por ejemplo, un índice común sería que un valor de necesitan únicos aceptan valores null. Puede variarse en varias tablas o en varios procedimientos que se pueden ver en este ejemplo. Creas tu tablita, ya en los estilos sabes, y les voy a mostrar el ejemplo de la número 42 o el ejercicio resuelto, que llegaría a ser el 42. Creas tu tablita y acá index editorial, ¿no? Almacenamos la estructura de index. Show index from libros. Analizamos esta información. Y aquí les voy a mostrar el código de drop tab inexistente los libros, ¿no? Ya no existe, ya está borrada la tabla. Pero si tú quieres crearlo, ahí está la tabla para que puedas crearlo. Y ahí estaré mostrándole. Este sería un show index from libros, ¿no? Todo esto sería registrado, ¿no? Prácticamente. Entonces les mostraré la 45, la 43, ¿no? La 43 sería detallado, ¿no? Vamos a crear la tabla, creamos la tabla, el índice único, dice, único, ya la palabra lo dice, ¿no? Único. Vamos al otro tipo de índice, ¿no? Creamos la tabla, una combinación. Luego de que definimos los campos, colocamos un único seguido de nombres de lados. El campo por los claves índice, ¿no? Y les voy a mostrar el resuelto, ¿no? De frente al grano, como dice. Trabajamos con esta tabla, ¿no? Libros de una librería, eliminamos todo, simple, ¿no? Eliminamos la tabla y aquí analizamos esta información. Muchos se pierden aquí de la tabla libros, hablando de la tabla libros. Not indica es el número 000. Keyname y código, título editorial, título instituto, título universidad, cosa, ¿no? El índice 1, 2, 1, 1, 3, 3, puede ser. De la columna puede ser código, título editorial, precio. Acá dice null, no ingresar. Acá yes, sí, en el editorial sí existe, dice. Es mostrar el código, ¿no?
Bien, es para eliminar libro, crear libros, crear los parámetros, todo, ¿no? Y sería lo que sería el show ink from libros, no sé cómo se llama. Ya saben más o menos cómo es. O ya saben, una letra, comienza en letra a todos, ¿no? Sería prácticamente. Mm, Aquí no se tiene inventar. Ay, por favor, pero sí que Vamos a ver la 82, ¿no? Como para terminar ya. Después de explicar la número 81, 80, ¿no? Ya vamos a explicar la número 82 para culminar con el proyecto de la asignatura. Borrar registros en cascada. Qué fácil cascada, ¿no? Delate, John Hoyt. Tenemos una tabla de libros en la cual almacenamos los datos de los libros de nuestra biblioteca y de la tabla editorial que almacena el libro o el nombre de las distancias editoriales de sus códigos. La tabla de libros tiene las siguientes figuras: código int, autoincrementable, todo. Ya habíamos visto ya en la 80, en la 50 cómo se crea una tabla, ¿no? Pero en cascada dice, ¿qué pasa en cascada? Paso a buscar el código editorial de 11, almacena un variable, código editorial, nombre, todo eso, ¿no? Y acá abajo encontré lo que es en cascada, ¿no? Para mostrarles todo el código. Les voy a mostrar resuelto ya, ¿no? Como es el 82 en eliminación en cascadas. Tenemos la tabla de libros, todo, y si en caso existe la tabla, borramos con este código. Recibir la tabla if existente de libros, coma y editoriales, ¿no? Pues una tabla de editoriales, no una asignatura, ¿no? Creamos la tabla, con este código se crea la tabla, crea tabla editorial. Si quieres crear otra tabla también, con esto, igualito. Insertar parámetros o insertar datos es igual a esto. Inicio, int, valores. Pasamos a animación cascada, ¿no? Ahora que no baja esto, ¿cómo se llama? Ahí ejecutamos el código, ¿no? Esto sería lo último para terminar, para concluir. Entonces les mostraré un ejemplo de cómo es eliminación en cascada. Uy, ¿qué pasó el internet? Eliminación en cascada. A ver, antes que esté cargando les voy a mostrar cómo es una eliminación en cascada. Tenemos una tabla que borramos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que no haya del código 1 que es ingresó de un parámetro o de un dato que ingresó de una compra. Yo quiero borrar con el código 1 que ya no exista en la tabla, ¿no? Y tú borras con cascada, ya solamente no se borra lo que está en la tabla SQL Server, también se borraría lo que está en el C#, ¿no? En lo programado. Esa sería la programación en cascada. O si tú borras una tabla de SQL Server de un parámetro que ha ingresado y acá en el HTML inmediatamente ya no va a estar, ya están jalando. Esa sería una eliminación en cascada, pero acá no nos muestra qué pasó. Ya, ahí está, ya. Aquí va, como vemos, creamos la tabla, nuestro código, create editorial, valúes, inserinto, está ingresando datos a la tabla, ¿no? Inserinto libro, valúes, está ingresando. Y aquí sería select from libros, dice.
Aquí sería Select libros, como está lo que he ingresado, ¿no? Pero que dice Select from editorial, dice el código y el nombre nomás, los dos en cascada, en cascada, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias, espero que les haya gustado el video de cómo es desde la SQL Server de MySQL y para que puedan elaborar algún trabajo o proyecto, ¿no? Que les deja resolver. Si les ha gustado el video, ponen like y muchas gracias, eso sería todo.